Poseer el conocimiento de cómo preparar diferentes sermones textuales te van a facilitar en el momento de predicar la creatividad y la fluidez en el mismo. En muchas ocasiones nos sentimos tentados a preparar un sermón de una forma rápida, pero al mismo tiempo que el sermón tenga un contenido que pueda suplir la necesidad de la congregación. Hoy, en el seminario El Teólogo Bíblico, te estaremos enseñando cómo estructurar un sermón textual analítico. Saludos, bendiciones. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez. Bienvenido al seminario El Teólogo Bíblico, hoy correspondiente a la clase número 8 del curso de homilética, concentrado en el sermón textual y el sermón temático. En esta clase te vamos a enseñar a cómo estructurar un sermón textual analítico paso a paso. Antes de nosotros entrar en clase, queremos recordarle a usted que quiere formar parte de nuestro cuerpo estudiantil del Seminario Teólogo Bíblico. Usted solamente debe registrarse en nuestro sitio web www.seminarioelteologobíblico.org, suscribirse en nuestro canal, regalarnos un me gusta, darle a la campanita para recibir las notificaciones de cada nueva clase o nuevo video que estemos subiendo en esta plataforma y, ¿por qué no?, compartir. Siempre es importante compartir. El sermón textual analítico es un sermón bastante interesante porque nos va a permitir desarrollar en poco tiempo un buen sermón. Los sermones textuales en sí son los sermones más fáciles de preparar. Esto no significa que no posee grado de profundidad en el mismo. ¿De qué depende que un sermón sea profundo o no profundo en cuanto a su contexto o en cuanto a su contenido? Bueno, no depende del tema, sino del cerebro que desarrolla el tema. Por eso siempre recomendamos que todo predicador debe de leer, debe de estudiar, debe de alimentarse espiritualmente y en cuanto a conocimiento, porque entre más conocimiento tenga el predicador, más alimento tendrá para darle a la congregación. El sermón textual analítico. ¿En qué consiste este sermón que corresponde a nuestra clase número 8? ¿Qué es un sermón textual analítico? Pues le estaremos respondiendo en este momento. Quiero, antes de definir este sermón, indicar que es un poco diferente al sermón textual que nosotros desarrollamos en la clase pasada, que consistía en tomar cada trozo del sermón o cada trozo de los versículos y comenzar a desglosarlo partícula por partícula. Aunque tiene la esencia del sermón textual, donde nosotros vamos a considerar el texto y de ahí el tema. Sin embargo, en este nos vamos a sentar y vamos a analizar el texto bíblico considerando sus ideas principales, y de estas ideas principales vamos a concretar una oración o frases que nos va a definir de una manera subjetiva, ¿verdad?, lo que sería el punto focal o eje, o diríamos división central del sermón. Es como nosotros sacar o extraer en cada división central un tema de parte del trozo de versículo que nosotros hemos considerado. Para esto nosotros vamos a dar a continuación un ejemplo. Pero antes quiero recordar nuevamente, porque es necesario que usted analice el texto antes de estructurar el sermón.
que usted sepa qué es lo que está diciendo ese texto. No es qué es lo que yo quiero que diga, sino qué es lo que dijo el escritor o el autor en el momento de plasmar estas palabras inspiradas por Dios. Ahí es importante hacer una alta crítica, saber quién escribió el texto, saber dónde lo escribió y cuándo lo escribió y por qué lo escribió. Saber también el contexto histórico en que se escribió ese versículo bíblico, para saber qué fue lo que él dijo, a quién se lo dijo, cuándo se lo dijo y por qué se lo dijo. Ya yo con una comprensión del texto podría entonces comenzar a formular mi predicación. En esta ocasión vamos a tomar en cuenta un texto bíblico del apóstol Pablo, bastante conocido por muchos. El texto es Romanos capítulo 3, versículo 23, donde Pablo habla de la justificación por la gracia y no por la ley, considerando que todos nosotros somos pecadores y por consiguiente estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ninguna obra de la ley pudo liberarnos del castigo eterno. Solamente la gracia de Dios mostrada en la persona de Jesucristo nos justifica. Y de esto trata este versículo. Tomando en consideración este texto, leemos lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero que consideremos que este texto lo vamos a dividir en dos partes y vamos a hacer dos divisiones centrales. La primera parte, por cuanto todos pecaron, y la segunda parte, están destituidos de la gloria de Dios. Vea cómo ya yo tengo mis dos divisiones. Ahora, de esas dos divisiones voy a extraer el análisis textual, de donde van a ser realmente las divisiones que vamos a extraer o a considerar para el desarrollo de mi sermón. Bien, ahora vamos al tema. Miren que en el tema le hemos puesto un mal universal. ¿Por qué le pusimos un mal universal? Porque nosotros nos preguntamos al leer el texto, ¿qué es lo que este texto nos está diciendo? Por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué están destituidos? De la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado que nos afecta a todos, por consiguiente, es un mal universal. Ahora, ya considerando este tema que claramente usted podría tomar otro tema y colocárselo, está libre de esto, siempre y cuando su tema sea extraído del texto, porque por esto este tipo de sermón es textual. Vamos a ver. El título es Todos sin acepción. ¿Por qué? Porque es un mal universal. Y todos, sin importar si son ricos, si son pobres, si son grandes, si son pequeños, si son de un país o son de otro, sin acepción, todos están expuestos al castigo correspondiente al pecado. Correcto. Ahora vamos al propósito. Recuerden que el propósito es lo que nosotros queremos alcanzar o lograr en el momento de predicar este sermón. Todo lo que yo vaya a predicar está sujeto a este propósito, y es lo importante de agregar un propósito y escribirlo. No solamente tenerlo en mi cabeza, sino escribirlo, e incluso escribirlo en el bosquejo, para yo no olvidarme de mi propósito. El propósito de este sermón es el siguiente: enseñar cómo Dios desecha el pecado y cómo crea en su Hijo Jesús la oportunidad de justificarnos en su gracia. Es lo que yo pretendo lograr, enseñar esta verdad. Y entonces, ¿de dónde yo voy a sacar esto? Bueno, para yo poder lograr esto, tengo que concentrarme en el texto que he escogido. Ponga mucha atención, porque en el momento de la tarea quiero ese mismo orden. Deseamos ese orden para usted desarrollar su predicación. Entonces, ya tengo el tipo de sermón que voy a desarrollar. No voy a la deriva, no estoy inventando, sé lo que estoy haciendo. Es un sermón textual analítico. Ahora voy a escoger un texto que entienda yo que sirva para cumplir los propósitos que tengo, o el propósito. Y en este caso es Romanos 3:23. De este texto es extraído un tema, un mal universal. Me pregunté qué es lo que está diciendo ese tema y de ahí saqué un título: Todos sin excepción.
Ahora tengo el propósito por el cual voy a tratar esto. Y ahora, considerando esto, me voy a la introducción. Antes de nosotros desarrollar esta introducción, queremos nuevamente aclarar que tenemos en la parte de la descripción de este video una clase sobre cómo preparar o desarrollar una introducción y una conclusión. Recordamos que la introducción siempre se desarrolla al final del sermón. La razón es simple. No podemos introducir algo que desconocemos. Debemos de saber o conocer, tener una fotografía del sermón para luego nosotros poder describirla por medio de la presentación de la misma a través de la introducción. Lógicamente vamos a presentar la introducción porque en nuestro caso tenemos un sermón ya realizado. Esta es nuestra introducción, la vamos a leer para luego explicarla. Justificación es una palabra que significa ser declarado inocente de un crimen. Como los pecadores, todos somos culpables delante de Dios y estamos condenados al infierno. De allí la importancia de buscar la forma de escapar de este terrible juicio. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia nos ofrece el camino a través del cual todos podemos ser justificados. Y de esto Pablo nos habla en estos versículos. Considere que es una introducción un poco corta, porque la introducción no tiene que ser muy larga, muy extensa. Lógicamente sería bueno alimentarla un poquito más, que sea por lo menos de 1 o 2 minutos. Hay personas que en el momento de predicar duran media hora introduciendo. Es incorrecto. No debe existir una introducción tan prolongada. La persona perdería el interés de escucharte. La introducción no se espera que sean tan largas. E incluso una persona que dice que la introducción suya es de media hora, pues no sabe de homilética, no sabe preparar un sermón, porque las introducciones no pueden tardar tanto. Cuando uno introduce durante tanto tiempo sin desearlo, ya lo está desarrollando la predicación. En otro tenor, la predicación debe de ser llamativa, atractiva, despertar el interés del oyente. Es como cuando una persona compra un libro. Lo primero que le llama la atención es la portada del libro. La portada del libro es la presentación del contenido. A medida de que ve tan atractiva la presentación de ese libro, se estimula a leerlo. De igual modo, la predicación. La portada de la predicación es la introducción. Debe ser llamativa y despertar el interés en el oyente. A tal punto que el oyente, al escuchar tan bella introducción, se interesa en escuchar las demás partes de la predicación. Hay un dicho que dice que si algo comienza mal, termina mal. Por lo tanto, aunque tu desarrollo sea bastante hermoso, tu introducción debe ser lo más. Es lo que indica que usted y yo debemos dedicarle suficiente tiempo a la introducción. Continuamos con los puntos a desarrollar. En esta ocasión, quiero presentarte una parte que considero de mucho interés en el momento de desarrollar clases de sermones textuales, y es agregar una oración conectiva. Le llamamos conectiva porque esta oración te va a conectar con la división central del sermón. Hay personas que predican sus sermones hermosos, pero no tienen oraciones conectivas. Y como que esas divisiones sin esta conexión son como golpeantes, como que no despiertan tanto interés y suenan muy fuerte. Por lo tanto, esto va a permitir que el tema esté conectado con cada parte o con cada división central de tu sermón. En pocas palabras, esta oración conectiva te ayudará a mantener la coherencia en el desarrollo y el tema. Recuérdense, nuestro tema es un mal universal. La oración conectiva es: el pecado es un mal universal que. ¿De dónde sacamos la
oración conectiva? Pues del tema, lógicamente, pero lo agregamos de tal manera que pueda conectarse con el punto o eje central, es decir, con las divisiones centrales. El pecado es un mal universal que ahora tengo que responder a ese qué, y ese qué me permitirá mantenerme conectado con el desarrollo de este punto. En este caso, el pecado es un mal universal que nos afecta a todos. Mire qué hermoso. La división central nos afecta a todos. Esta parte nos afecta a todos, esta parte que vemos aquí, ¿verdad? Es el análisis textual. ¿De dónde sacamos que nos afecta a todos? Pues de esta parte del texto de Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron. Consideramos lo que sería la idea central de esta parte. ¿Cuál sería la idea central? Todos pecaron. Todos pecaron. Y tomando eso, yo me pregunto o nos preguntamos, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo con que todos nos pecaron? Bueno, que el pecado nos afecta a todos. Claro está, usted podría extraer otra idea conectada a este texto y por consiguiente a esta oración que me permite mantenerme unido al tema. Bien, nosotros sugerimos esta, nos afecta a todos. El pecado es un mal universal que nos afecta a todos, por cuanto todos pecaron. Mire qué bien suena esto. Debe sonar bien y debe de estar bien. Ahora entonces, tomando esto en consideración, comenzamos a desarrollar, a desglosar este análisis textual. Nos afecta a todo. Y lo vamos a leer de una manera conjunta. Lo vamos a leer de una forma conjunta para que escuchen cómo suena el desarrollo de este sermón. El pecado es un mal universal que nos afecta a todos por cuanto todos pecaron. Este fue el punto que él había establecido completamente en la discusión en este capítulo, versículo 23, por cuanto todos pecaron y en consecuencia son iguales, indefensos y culpables. Y como Dios no hace acepción de personas, siendo todas las criaturas humanas por igual de su descendencia, y no habiendo razón para que una sea preferida a otra, por eso su infinita misericordia abarca a todos. Mire qué hermoso, qué bello y qué conectado está todo esto. Y esto, claro, no son ideas huecas mías, sino es un análisis del versículo 23. Ahora nos vamos entonces a un segundo punto, porque como hemos dicho anteriormente, este es un sermón de 2 puntos. Y en este caso, continuamos con la oración conectiva. El pecado es un mal universal que produce consecuencia nefasta. Fíjese que yo no puedo realmente divorciarme de ese qué y agregar algo que no concuerde con el qué. Esto está unido. Parece una misma oración. El pecado es un mal universal que produce consecuencia nefasta. Este punto de consecuencia nefasta, ¿de dónde lo extraímos? Pues de la otra parte, la segunda parte del texto, que dice de la siguiente manera: están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al nosotros decir que están destituidos de la gloria de Dios, nos enfocamos en la idea central de este trozo de versículo. Y la idea central sería destituido y gloria de Dios. Entonces, concentrándonos en esto, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que dice este texto? Bueno, lo que está diciendo es que el pecado es un mal universal que produce una consecuencia nefasta. ¿Por qué es nefasta? Porque nos aleja de la gloria de Dios. Y alejarnos de la gloria de Dios garantiza una condenación eterna. Y eso es nefasto. Por consiguiente, este es un punto o una división central que hemos extraído del otro trozo de versículo que dice
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido de la gloria de Dios produce consecuencia nefasta. Ahora puedo desarrollar el sermón. Ahora quiero que consideren en el desarrollo que no cometan ustedes errores nefastos. Errores como leer palabra griega que usted no sabe leer. Usted puede incluso decir que esta palabra es una palabra griega que significa tal cosa. Como usted no sabe leer griego, no lo lea. Por ejemplo, aquí pusimos una palabra griega que dice, y están destituidos de la gloria de Dios, y ahí está la palabra. Y si usted se pone a leer esta palabra, va a cometer un error terrible, incluso puede perder el interés de la audiencia. Por lo tanto, usted se puede decir, esta es una palabra griega que ha sido traducida de diferentes maneras. No han logrado alcanzar la gloria de Dios, no han sido capaces de dar con la gloria de Dios, estar necesitado de la gloria de Dios, es decir, de la misericordia de Dios. Esto lo hemos extraído, lógicamente, de diccionarios bíblicos y teológicos. No puedo yo decir estas palabras sin una investigación previa. Ahora, hay una parte que hemos agregado, porque quizás usted se podría preguntar, ¿dónde yo puedo agregar una ilustración en mi predicación? Bueno, aquí agregamos una que son palabras célebres de William Pest John, que dice, el pecado es tu propio castigo, te devora por dentro. Yo quiero leer todo esta parte del sermón para darle continuidad y miren cómo encaja esta palabra célebre. Están destituidos de la gloria de Dios. Es una palabra griega que ha sido traducida de diferentes maneras. Por ejemplo, no han logrado alcanzar la gloria de Dios, no han sido capaces de dar la gloria de Dios y estar necesitados de la gloria de Dios, es decir, de la misericordia de Dios. Como dijo William Pest John, el pecado es tu propio castigo, te devora por dentro. Fíjate qué interesante cómo encajó ahora esta frase. Puede ser también una anécdota. Las anécdotas pueden ser de usted o de una segunda o tercera persona. Perfecto. Entonces, ahora después de esto yo puedo continuar desarrollando este punto. Por ejemplo, como dijo William Pest John, el pecado es tu propio castigo, te devora por dentro. Entonces, el significado simple parece ser que todos han pecado y nadie puede disfrutar de la gloria de Dios, sino los que son santos. Por consiguiente, todos los judíos como los gentiles han fracasado en su esfuerzo por alcanzarla, ya que por las obras de cualquier ley, ningún ser humano puede ser justificado. La gloria de Dios, la alabanza o aprobación de Dios, habiendo tratado de ser justificado o aprobado por Dios, pero todos habían fallado. Sus obras de la ley no habían asegurado su aprobación y por lo tanto, estaban bajo condenación. La palabra gloria, doxa del griego, se usa a menudo en el sentido de alabanza o aprobación. Sumamente interesante cómo todo encaja, cómo el sermón se va desarrollando y de una manera un poco simple. Vamos a continuar. Simple, pero si notan, también tiene su grado de profundidad y de ser atractivo. La conclusión, recuérdense que hemos enseñado sobre la conclusión. Puede hacer usted una recapitulación mencionando los puntos principales del sermón y luego agregando aquellas partes que le aconseja Pablo a Timoteo, donde él enseña que la palabra de Dios en su utilidad puede reprender, puede exhortar y puede instruir con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, a reprender y vamos también a exhortar. Estimados hermanos y hermanas, usted puede hacerlo de esta manera. ¿Todos ustedes están justificados? Es una pregunta. ¿Eso es hecho a través de la redención que está en Cristo Jesús? Ciertamente somos todos culpables a la vista de Dios. Mire que estoy reprendiendo. Todos ustedes han sido justificados por la fe en la redención realizada en la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Exhortación. Te ruego que considere estas preguntas más en serio. Y si debes responderla con sinceridad, no. Ahora vamos nosotros a exhortar.
Puede que Dios te haga temblar y te lleve a tus rodillas en su expiación para llorar a Él por perdón. Siempre sabrá si estás liberado de la culpa del pecado respondiendo esta pregunta. ¿Estoy liberado del amor al pecado? Charles Spurgeon. Fíjense que terminamos con una frase bastante interesante de aquel príncipe de la predicación, gran predicador Charles. Y en este sentido, quiero que recordemos que la introducción debe ser también bien trabajada, no puede ser muy extensa, debe de concluir con algo positivo, dando esperanza al oyente, pero al mismo tiempo con una buena exhortación. La conclusión no puede ser algo muy prolongado, que dure bastante tiempo. Siempre le hemos recomendado que no diga para concluir, porque cuando dice esto, la gente comienza a preparar su mente para retirarse. Por lo tanto, recuerde esto y al concluir también usted puede hacer una oración, hacer un llamado y de esta manera usted concluir su predicación. Entonces, en esta clase hemos enseñado a cómo preparar un sermón textual analítico. Hablamos sobre el significado de sermón textual analítico. Hablamos también de cómo extraer el tema, el texto, el título, la importancia de escribir el propósito, cuándo y dónde debemos colocar la introducción. Hablamos también de cómo analizar un texto. También hablamos de cómo hacer ese análisis textual, cómo extraer los puntos centrales o divisiones centrales de las porciones bíblicas que hemos escogido para predicar y cómo concluir. Esperamos que esta clase haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez. Queremos recordarle a usted que todavía no se ha suscrito en nuestro canal, que se suscriba en nuestro canal, que le dé la campanita para recibir notificaciones, regálenos un me gusta y dejen sus comentarios. La tarea es la siguiente. Usted va a hacer un sermón textual analítico, tal como lo hemos enseñado. Escribirá sermón textual analítico en el mismo bosquejo. Agregará el texto. De su texto extraerá el tema y de su tema va a extraer su título. Agréguele un propósito y una introducción. Luego usted va a escribir las ideas centrales que ha extraído del texto y una conclusión. Luego de hacer esto, nos lo va a enviar al correo electrónico que aparece en pantalla. Esfuércese en hacer esto, lógicamente, a través de Word. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento o esta clase número 8. Soy su maestro Juan de León Gutiérrez y nos vemos en la próxima clase.